Hablando de, la entrevista en la que abordamos temas de política, economía, salud, gastronomía, arte y temas culturales. Aquí preguntaremos lo que otros no preguntan. Hablando de, la entrevista con William Aguilar. Cada semana un protagonista diferente en Hablando de. Muchísimas gracias por estarnos acompañando esta mañana. Gracias a quienes desde muy temprano siempre están pendientes de esta entrevista. Yo creo que es muy importante poder hablar de temas diversos, de política, economía y otros, pero también es bueno hablar acerca de la situación de seguridad de nuestro país. Y por lo tanto hay datos interesantes que queremos compartir con todos ustedes. Y hoy pues nos acompaña un amigo de la casa, un amigo personal, el cual siempre es un gusto poder compartir con él. Hace un tiempo estuvo acá en Chalchuapa y estuvimos específicamente en un lugar sumamente interesante en donde se dio un hecho lamentable en nuestro municipio, pero hoy podemos hablar de otro tema que es sumamente más relevante. Hablar de régimen de excepción, hablar de estos temas es importante para nosotros. Doctor, bienvenido, gracias por estarnos acompañando y poder abordar este tema de la seguridad. Buenos días, William. Buenos días al equipo de producción. Agradezco también la invitación y la gentileza que tienen de hospedarnos acá en este lugar tan hermoso. Saludar a su directora, a nuestro artista, don Ricardo Sass, quien ha sido pues un gran anfitrión, y llegar a esta ciudad de Chalchuapa nuevamente pues en estas condiciones es diferente a como nos encontramos en ocasiones anteriores, William. Así es. Bueno, yo quisiera comenzar hablando un poco del listón que usted porta, que es interesante de alguna manera poder conocer cuál es el significado de este listón que ahora porta usted. Bueno, este listón representa el símbolo de una campaña mundial de prevención del suicidio. Yo soy parte de la Red Mundial de Suicidólogos, represento a El Salvador en este capítulo internacional desde hace algunos años, y la historia de este listón se remonta a los Estados Unidos de Norteamérica, donde un joven que se llamaba Mike M. tomó la decisión de suicidarse. Y él era una persona muy jovial, muy activa, servía a la comunidad, ayudaba a cuanta persona tenía la oportunidad, y a él le gustaba mucho la colección de los Mustang. Cuenta la historia que Mike Emen compró un Mustang de 1979, lo restauró, lo adecuó, lo desarrolló nuevamente para que pudiera recorrer las calles de su localidad, y lo pintó de amarillo brillante. Y aquel Mustang quedó completamente resplandeciente. A las pocas semanas de que él había terminado ese trabajo de restauración, aparece el cuerpo sin vida de Mike. Sus padres, sus amigos, en el momento del entierro, decidieron portar un listón amarillo en honor al Mustang y al color favorito de Mike. Esta campaña inició aproximadamente con 500 personas, y para el día del entierro se había prácticamente difundido por muchos estados en los Estados Unidos de Norteamérica, y fue adoptado el color amarillo como una campaña de sensibilización para poder tener esa conciencia de la prevención del suicidio. Por eso, posteriormente, la Organización Mundial de la Salud y la OPS adoptaron el 10 de septiembre de cada año para conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y en esta oportunidad también octubre es el mes dedicado a la salud mental, y por supuesto también como un tributo, como una muestra de conmemoración también para las víctimas de suicidio en nuestro país, que durante el 2023 no pudieron encontrar una red de apoyo que impidiera que tomaran esta decisión. Ahora, doctor, yo quisiera también abordar este tema que en algún momento se vuelve, digamos, un poco delicado, porque el manejo, y lo digo con responsabilidad, el manejo que se le da a este tipo de hechos a veces nos pone
en entredicho y hay críticas por la forma en la que muchas veces se publican imágenes de las personas que decidieron quitarse la vida. eh, y esto no es sano, digamos, porque las redes sociales hoy son públicas y lo ven niños, niñas, es decir, generamos un problema. ¿Cuál es la valoración que hace usted de este tipo de manejo de la información? No, este es un problema mundial, pero principalmente en América Latina, el tipo de cobertura de los medios de televisión, radio, prensa escrita y ahora las multiplataformas de redes sociales, facebookeros, Sí, tiktokeros, youtuberos y también los denominados influencers, que son personas que en términos generales les interesa que lleguemos a consumir su contenido a las diferentes redes para que ellos generen ingresos. Pero hay manuales de diferentes buenas prácticas para informar, porque usted, William, como periodista, su equipo de trabajo, sus medios de comunicación, su responsabilidad es informar a sí. la población, pero no necesitan no comentar que se generó un hecho de suicidio, pero hay algunas buenas prácticas, entre ellas no informar sobre el método que la persona decidió para cometer el suicidio. Y Y más, y luego más graficarlo de la forma en y que... presentar la imagen justo como ocurrió. Creo que ahí necesitamos avanzar mucho en nuestro país. De este caso de las últimas horas de la presente semana, no se escapó ninguna televisora, ninguna radio, ninguna prensa escrita y redes sociales. Prácticamente eso me vio a mí obligado a pocos minutos de que se genere el hecho en la ciudad capital de San Salvador de utilizar mis multiplataformas de redes sociales y de enviar un mensaje sobre la conciencia que debemos de tener para publicar. Al siguiente día de este lamentable suceso, yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia facilitando un tema y uno de los participantes solicitó la palabra y expuso cómo él trató de guardar a sus hijos e hijas en casa, pero aunque él trató de no encender la televisión, las multiplataformas de redes sociales habían subido, habían deformado la información, habían hecho acercamientos de las tomas, lo cual comentó él en ese evento de que él había pasado un momento muy incómodo al tratar de explicarle a sus hijos, todos entre edades de 6 y 11 años, cómo poder orientar en un tema que fue muy complejo para él. Y aquí también hay que decir, doctor, que puede de alguna manera generar una confusión porque se adelanta criterio, es decir, como periodistas nosotros decimos, se dio un suicidio, como el del alcalde del Puerto de la Libertad, por ejemplo, y realmente no era eso, pero nosotros de forma apresurada informamos sobre una situación de la cual no teníamos el conocimiento claro todavía hasta que las autoridades logran investigar, es decir, caemos en ese vacío muchas veces, y lo digo como periodista, y con la responsabilidad de aceptar el error que muchos cometemos a veces, de que adelantamos ese criterio y terminamos metiendo la pata, como decimos. Es bien interesante eso que usted comenta, William, porque usted es un hombre de una gran trayectoria en diferentes medios de comunicación en nuestro país, un personaje muy reconocido y que ha logrado una serie de premios a lo largo de su carrera. Y me agrada mucho escucharle cuando usted habla de esa mesura al momento de cubrir una escena, porque en la escena las y los profesionales son el personal de la Policía Nacional Civil, el personal que llega de Fiscalía General de la República y del Instituto de Medicina Legal. Es ese equipo de hombres y mujeres altamente profesionales y especializados quienes tomarán una serie de decisiones en equipo en ese momento en la escena. Y se podrá determinar de acuerdo a las pesquisas que desarrolla el talento humano de la Policía Nacional Civil, que pertenece a la Subdirección Técnica Científica Forense, y él o la médico legal que llega a la escena,
quienes pueden, luego de desarrollar una serie de actos iniciales, poder confirmar si se trata de un homicidio, de un feminicidio o de un suicidio. Al existir un elemento que no permite establecer una causa de muerte preliminar y un posible delito o no, esta condición en la escena queda en una categoría que internacionalmente se le conoce como sobreaveriguar, muerte. Y eso pasa por diferentes etapas. Se finaliza el levantamiento en la escena del cuerpo y el cuerpo es trasladado a la sede más cercana del Instituto de Medicina Legal, donde se practica una autopsia médico-legal. Y el personal del talento humano policial, a través de la Subdirección Técnica Científica Forense, desarrolla diferentes peritajes para posteriormente el equipo nuevamente tiene ya elementos técnicos científicos para poder establecer si realmente ese caso se trató de un posible homicidio, de un feminicidio o de un suicidio. Yo creo que este tipo de temas, por eso es importante abordarlo y como son espinosos y como nos afectan a nosotros como profesionales de las comunicaciones, a veces no los tocamos, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que es importante de alguna manera que podamos abordarlos para que vayamos aprendiendo. Y lo digo con todo el respeto del mundo porque a veces muchas personas crean cuentas para generar noticias, pero no tienen ni la idea mínima de cómo se genera una noticia, de cómo se prepara el tema para poder hacerlo de forma aceptable y de forma profesional, si así se quiere llamar. Pero bueno, antes de continuar, quiero agradecer a nuestros amigos que retransmiten esta entrevista, nuestros amigos de Noti Occidente SV, nuestra gente TV, que transmite desde Sonsonate, el informante de Chalchuapa, Chalchuapa TV, el vigía de Chalchuapa, Periodismo Sin Fronteras, que transmite también desde Sonsonate, y Global Noticias de Chalchuapa. Ellos son los medios que retransmiten nuestra señal que se origina a través del Metido de Chalchuapa, y agradecemos. Para nuestros amigos que nos ven en YouTube, nuestro canal que puede suscribirse es El Señor Metido 3D, el orejoncito, siempre es el que aparece en el logo. En TikTok también aparecemos, ahí nos pueden encontrar como El Metido de Chalchuapa 1, y en Instagram, y al igual que en X, que antes era Twitter, también ahí nos encuentra información completa. Le compartimos resúmenes de noticias y a partir de mañana, domingo, vamos a tener el resumen semanal de noticias para compartirlo con todos ustedes. Y bueno, yo creo que es bueno que comencemos hablando del régimen de excepción. El régimen de excepción para muchos o para la mayoría es bueno, pero hay sectores que critican esto. Pero hablemos del régimen de excepción, los resultados en lo que va de este periodo que ha sido extendido, digamos, pero los resultados son tangibles, la población lo percibe. Doctor, ¿qué podemos decir acerca del régimen en este momento después de varios meses? Es una primera aprobación el 27 de marzo del 2022 y 18 prolongaciones de dicha disposición constitucional solicitada por el Gabinete de Seguridad luego de una reunión previa con el Consejo de Ministros y a través del señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública se solicita ante la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa en su sesión plenaria desarrolla los motivos, leen el documento propuesto y se somete a votación. Hasta este momento tenemos 18 prolongaciones. Estamos prácticamente la próxima semana a la espera de que el señor ministro con los funcionarios del Gabinete de Seguridad se presente nuevamente ante la Asamblea para, anticipo y proyecto yo, la prórroga, la prolongación número 19. ¿Qué puedo decir yo del régimen de excepción si la población en las diferentes encuestas de opinión entre el 91 y 97% de las personas encuestadas manifiestan que se sienten satisfechas, agradecidas, complacidas y solicitan al señor presidente de la República que continúe el régimen de excepción? Hay muy poco margen de maniobra
para poder decir que el régimen de excepción no cumple las condiciones que la población de las zonas marginadas, pobres, excluidas a lo largo del territorio nacional están agradecidas con el señor presidente Nayib Bukele y con el gabinete de seguridad. Yo pudiera resumirlo de la siguiente manera: 9 de cada 10 personas entrevistadas manifiestan su beneplácito a la disposición del régimen de excepción. Ahora, ya en los números, en los resultados, pues es evidente que el régimen de excepción le ha aportado cifras significativas durante 18 meses a la estrategia denominada Plan Control Territorial. En estos 18 meses tenemos importantes incautaciones de drogas y estupefacientes, armas de fuego, accesorios que van junto a la incautación del armamento. Tenemos también el decomiso de terminales móviles de diferentes generaciones y diferentes modelos y marcas. Tenemos además dinero en efectivo incautado a las estructuras de las pandillas criminales. De igual manera, hay una cantidad importante de vehículos automotores, motocicletas, mototaxis, pick-up, hasta camiones de volteo que han sido incautados por la Policía Nacional Civil con el apoyo de la Fuerza Armada. Y de igual manera también, un dato no menor, pues las capturas contra miembros de estructuras de las pandillas criminales, colaboradores, simpatizantes, fans de las pandillas que han sido capturados y se encuentran dentro del proceso de lo que es la etapa de instrucción. La mayoría de estos procesos están en etapa de instrucción formal con la medida de detención provisional. Y de igual manera, pues también creo que es relevante hablar de algo que muy poco podemos medir, pero es que yo que he andado en zonas en el Gran San Salvador que han sido recuperadas del poder y de la influencia de las pandillas criminales, usted ahora, William, ahí entra sin hacer cambio de luces, sin bajar vidrios, sin requerir ningún salvoconducto para ingresar a lo que ellos denominaban que eran sus territorios. Yo he podido llegar a La Campanera, he podido entrar a diferentes comunidades de Soyapango, he podido llegar a sectores de Tonacatepeque, San Martín y Lopango, a constatar, no que me cuenten, o leer por un medio de comunicación, llegar a poder hacer una criminología aplicada en el territorio. Y es realmente relevante observar los rostros de las personas que le dicen: antes éramos de esta manera, hoy somos así. Y además poder observar una gran cantidad de taquerías, ventas de pupuserías, bazares, variedades, cervecerías que les denominamos de otra manera, muy coloquialmente en nuestro país, una cantidad de dinámica de la economía, William, que hace, en mi opinión, destacar que gran parte de la población por primera vez está disfrutando la noche. Los salvadoreños, que le habla, yo, mi niñez y juventud en el conflicto armado, y mi etapa adulta, crimen organizado y pandillas. Nosotros yo pertenezco a una generación que no disfrutamos la noche, que tuvimos que estar siempre encerrados. Y ahora poder observar que las y los salvadoreños comenzamos a disfrutar la noche y que no se necesita tener dinero para ir a un parque, para ir a una plaza, para compartir en la comunidad, para sacar una silla y conversar con los vecinos. Para mí eso es uno de los aspectos principales que el Gabinete de Seguridad le ha permitido a la población: recuperar la esperanza y que muchos salvadoreños y salvadoreñas por primera vez
puedan tener sueños. Doctor, vamos a ir a una pausa y al volver hablemos un poco de por qué la necesidad de prorrogarlo. Esto lo pregunto ante las críticas de algunos sectores que insisten en que las prórrogas ya no son necesarias porque la situación está controlada. Vamos a ir a una pausa y al volver seguimos platicando con el doctor Ricardo Sosa, criminólogo de nuestro país, para hablar del tema del régimen de excepción. Ya volvemos. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. Muchas gracias por continuar con nosotros esta mañana de sábado. Muy contentos de poder compartir con ustedes esta entrevista. Agradecemos nuevamente a los medios que ya están retransmitiendo nuestra señal, que muchas páginas se unen a esta transmisión, aparte de las que ya hemos mencionado, muchas páginas se unen a nuestra transmisión. Muchísimas gracias de verdad por compartirlo. El doctor Ricardo Sosa nos acompaña, él es criminólogo de nuestro país y hablamos acerca del régimen de excepción. Doctor, ¿por qué es necesario prorrogar el régimen cuando
hay críticas o señalamientos, bueno, ya la situación está controlada, el régimen debería de parar, pero ¿por qué es necesario, según sus valoraciones, que continúe prorrogándose el régimen? No, mire, yo considero de que la respuesta a por qué debe de continuar y hasta cuándo solo le corresponde al señor presidente de la República, en mi opinión, el hombre mejor y más informado de seguridad en el país, y a los titulares del Gabinete de Seguridad y al señor Fiscal General de la República, que juntos conforman ese equipo estratégico. Son ellos los que tienen información de calidad, información verídica, información que les proporciona los niveles de inteligencia y contrainteligencia, además de otro tipo de información que nosotros como ciudadanos no debemos ni tenemos por qué tener acceso. Pero yo me permito expresar una opinión ante su pregunta y yo diría, ¿por qué solo nos damos una vuelta en las multiplataformas de redes sociales de la Policía Nacional Civil de la presente semana? No de los 18 meses atrás. Si usted revisa las multiplataformas, solo en esta semana hemos tenido capturas importantes de peligrosos pandilleros criminales que estaban tratando de ocultarse de la Policía Nacional Civil y el acompañamiento de la Fuerza Armada. Esta semana hemos tenido varios ataques de pandilleros a personal del talento humano de la Policía Nacional Civil, con armas de alto poder, expansivo y explosivo. Además, incautaciones de munición, de cargadores y de un armamento que ellos tratan de mantener en estos semicampamentos que están estructurando. Cuando llegan las fuerzas del orden público, se puede observar cómo tienen una serie de plásticos con varas de bambú para poder pasar la noche y la lluvia, porque estamos en invierno. Pero además hay una cantidad todavía importante de cabecillas, de estructuras, de pandillas de todas las denominaciones que tratan de huir de la justicia. Y estos continúan tratando de esconderse a como dé lugar, tratando de escapar, tratando de mantenerse lo más aislado, principalmente en zona rural. Y eso iba a preguntarle, doctor, porque el hecho de que se genere un régimen de excepción en El Salvador ha permitido también que las autoridades de los países vecinos hagan capturas también de pandilleros que por diversas razones han decidido querer escapar en estos países como Guatemala, Honduras y otros, y los han mandado de regreso capturados. ¿Por qué? Porque el régimen ha hecho que estos sujetos intenten escapar, pero son capturados en otros países, y también muchos países quieren replicar este modelo del régimen de excepción. Esta semana también han existido entregas de peligrosos criminales salvadoreños que fueron capturados en los límites fronterizos no habilitados con Honduras, con Guatemala, o que estaban ya tratando de desarrollar una serie de operaciones y negocios criminales en nuestras hermanas repúblicas de Honduras y de Guatemala. Pero la articulación que existe y la buena comunicación, que ha sido también otro avance importante del Gabinete de Seguridad y de la Fiscalía General de la República con sus homólogos funcionarios y titulares de los países hermanos, ha permitido también que Honduras y Guatemala estén alertas. Es que no es fácil lo que les puede llegar. Con un pandillero criminal que se logra establecer en un micro territorio de Honduras o de Guatemala, tiene la capacidad para poder desde allí levantar una serie de mini estructuras criminales que van a impactar y que van a golpear a nuestros hermanos de Guatemala y de Honduras. Por eso creo que es relevante también continuar en este proceso. Además, creo que la Fiscalía General de la República ha hecho una gran faena al poder judicializar entre el 92 y el 93% del total de capturas. Y ese margen
que todavía no podemos decir Ujú. el 99 o el 100%, es porque siempre se van venciendo los plazos. Todos los días se vencen términos de los 15 días que dentro del régimen de excepción le faculta a las autoridades para judicializar el caso y llevarlo a un tribunal. Pero en la efectividad del trabajo de la Fiscalía General de la República, y yo aquí debo de reconocer el trabajo de fiscales, hombres, mujeres alrededor de todo el país, de todas las diferentes oficinas fiscales, por esa ardua labor, porque para ellos no existe fin de semana, sino que todos los días les vencen plazos. Y esto ha sido relevante al momento de presentar los casos y sostenerlos en sede judicial. Por lo tanto, el régimen de excepción debe de continuar en la medida que el mando estratégico liderado por el señor presidente lo considere oportuno. Suspenderlo, aplazarlo, finalizarlo, no es una decisión política, no es una decisión de presión social, es una decisión técnica, táctica, operativa, estratégica, que tiene que ser bien planificada para que continúen los resultados y la tendencia a la baja en diferentes delitos. Doctor, El Salvador está ubicado en el ranking entre los primeros países más violentos del mundo y en la actualidad El Salvador se ubica entre los países menos violentos porque el índice de homicidios bajó abismalmente, pero ahora el otro problema son los accidentes de tránsito, que son los que más están causando muerte, ya no es tanto por hechos de violencia. Y lo que estamos viendo en otros países, que la violencia es incontrolable, Honduras y otros países que están en serios problemas, México también, esto obviamente nos lleva a pensar que el régimen de excepción sí ha sido funcional y vuelvo y retomo lo que le comentaba hace un momento de que hay países que quieren buscar la manera de cómo, y ya hemos visto señales, Honduras intentó, hizo cercos en algunos municipios en su país, es decir, son formas de cómo ha actuado El Salvador y eso ha sido un ejemplo para el mundo. Bueno, El Salvador finalizó el año 2022 por primera vez dentro de un grupo privilegiado de los 5 países con la menor tasa de violencia homicida en el año 2022. Por primera vez El Salvador se ubicó en ese sitial de honor, cerrando el año 2022 con una tasa de 7.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Finalizados 9 meses completos del año 2023, existe una proyección del indicador de tasa de homicidios que es anual, es año calendario. Por lo tanto, en este momento lo único que la criminología nos permite hacer son estimaciones o proyecciones, estudios prospectivos de acuerdo a los avances de la data oficial. En esa dirección yo puedo confirmarle que después de 12 semanas de trabajo de los primeros 3 meses del año, el año 2023, yo desarrollé una primera proyección de tasa anual y en aquel momento yo establecí que El Salvador, de continuar con los niveles de tasa de homicidios, de indicadores diarios y de promedios diarios, podía finalizar el 2023 con una tasa que oscilaría entre 1.9 y 2.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Con 3 trimestres completos finalizados, desarrollé una actualización y ahora he tratado de hacer una aproximación a detalle y espero equivocarme en el sentido de que sean menor los datos, pero mi última proyección es que El Salvador cerrará posiblemente con una tasa de entre 2.2 y 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes. En el primer plazo lo proyecté y ahora me mantengo dentro de ese plazo proyectado, hago una aproximación y como una primicia para su programa, puedo también
hacer una proyección con 92 días pendientes de conteo, pero mi proyección es que El Salvador puede finalizar con un número de 137 a 149 homicidios en el año 2023. Espero equivocarme y sé que el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República tienen la capacidad para que sea menor. Ahora, ese tipo de proyecciones, nosotros quisiéramos que fuera a cero, es decir, porque no queremos que ningún salvadoreño pierda la vida, pero conocer esas cifras o esas proyecciones nos permiten a nosotros hacer una valoración en cuanto a hechos como cuando se originó el régimen de excepción, que fue por una alza exagerada de homicidios en un fin de semana. Es decir, los periodistas, yo personalmente, que tengo un par de años de estar en esto, me estresé de ver tanto hecho de violencia cada cierto tiempo, continuamente, en un solo día. Yo me estresé. Y no digamos una persona común y corriente. Entonces, cuando uno ve esas valoraciones que usted nos hace, esa información que nos adelanta de esas proyecciones, comparado con lo que estamos viendo en este momento, digamos, vivimos en un país que por ahora, gracias a Dios, podemos caminar por donde sea, sin ningún problema. Y es bien importante lo que usted acota, William, porque usted dice, nosotros como periodistas quisiera que fueran cero, y todos lo queremos, pero también hay realidades. Ningún país en el mundo presenta tasa cero de homicidios, ninguno, ni de los de primer mundo, ni en Europa. Es más, con estos datos que yo le acabo de facilitar, que son propios, quiero aclararlos, esto es una proyección de Ricardo Sosa, de acuerdo a las publicaciones diarias que emite la Policía Nacional Civil en sus cuentas de multiplataformas de redes sociales. Pero esa proyección me permite a mí establecer que El Salvador puede cerrar con la menor tasa de violencia homicida en América Latina y que mantiene por el momento una disputa en sentido positivo con Canadá, que es el país que tiene la menor tasa de violencia homicida al cierre del 2022, para convertirse posiblemente El Salvador en el país con la menor tasa de violencia homicida de todo el continente americano, sobrepasando a Estados Unidos de Norteamérica, que está muy lejos de lograrlo, porque Estados Unidos puede finalizar este año con una tasa de entre 5 y 6.90 homicidios por cada 100,000 habitantes. Estados Unidos está muy distante de poderlo lograr, pero El Salvador sí lo puede hacer. Y el señor presidente Bukele y su gabinete de seguridad y el fiscal general de la República, sin pretenderlo, van a conseguir una situación que nunca en 200 años, en 202 años de república, El Salvador nunca ha estado en ese sitial. ¿Y qué es lo que nos indica este parámetro de tasa de violencia homicida por determinado número de habitantes? Son los niveles tolerables, William, de violencia homicida. Lo que nosotros estamos registrando está dentro de los niveles de países considerados en vías de desarrollo, países de primer mundo. Por lo tanto, el esfuerzo de todo el talento humano que trabaja en las instituciones del Gabinete de Seguridad y Fiscalía General de la República es encomiable, pero también hay un esfuerzo que nosotros como ciudadanos debemos de hacer. El 2023 marcará también un año muy lamentable en homicidios por intolerancia y por violencia intrafamiliar, que al desarrollar esa exposición que usted hacía, de que antes ustedes se mantenían cubriendo solo escenas violentas por pandillas y por delincuencia organizada, ante el trabajo efectivo de las instituciones del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía, ahora son más notorios los hechos en los cuales unas personas estaban
departiendo bebidas alcohólicas y terminan asesinando a uno de los que estaba allí y los otros heridos con arma de fuego o arma cortopunzante. Es decir, el fenómeno ha cambiado, porque ahora lo que estamos viendo es lo que ya decía con anterioridad: accidentes de tránsito, muertes por accidentes de tránsito, también por violencia intrafamiliar y por hechos que comúnmente vemos en la calle, actos de intolerancia que realmente están muy lejos de poder ayudarnos a desarrollarnos como seres humanos. ¿Era necesaria la construcción de un megapenal como el que se construyó en El Salvador para poder tener a esta cantidad de pandilleros que hoy se tienen, doctor? Bueno, mi opinión es que habían dos puntos importantes. Uno, reducir el nivel de hacinamiento, que las capturas, producto del régimen de excepción, estaban generando ya en las prisiones que nosotros teníamos previo a la construcción del penal de máxima seguridad en Tecoluca. Y el segundo aspecto es que las personas que se están capturando durante este periodo del régimen de excepción son de alta peligrosidad y necesitan condiciones de máxima seguridad. Y esa máxima seguridad no solo la proporciona una ley o un articulado o un enunciado dentro de la ley penitenciaria, sino que necesita instalaciones que le permitan resguardar a estos internos con estas condiciones de alta peligrosidad, agresividad y algunos de ellos que tienen características también de psicópatas y sociópatas. Por lo tanto, las condiciones del penal de Tecoluca en San Vicente, que es un penal de máxima seguridad, en mi opinión, conociendo los penales en nuestro continente, le puedo decir que supera en este momento cualquier prisión en el continente americano. Incluso la prisión donde se encuentra Joaquín El Chapo Guzmán, que era considerada por algunos expertos como la prisión que reunía las mejores garantías de seguridad. Pero este penal fue construido entre 1993 y 1994. No podemos comparar ni la infraestructura, ni el concreto, ni el hierro, ni otras condiciones de la estructura física, mucho menor la tecnología de punta con el cual el penal de Tecoluca ha sido dotado. Además, dentro del conocimiento de la industria penitenciaria, los centros penitenciarios tienen diferentes circuitos o círculos de seguridad. Y el penal de Tecoluca en San Vicente, me parece, ha sido excelentemente diseñado para cumplir y garantizar un régimen de máxima seguridad. Tiene los muros perimetrales tienen tecnología, tienen barreras físicas, además está el espacio de hombre muerto, que así se le denomina porque cumple características y protocolos y prácticas usualmente usadas dentro de los penales. Además, tiene una serie de software y de tecnología que no es conveniente comentarla en una entrevista como esta, pero que le permite a las autoridades tener un control no solo del centro penitenciario, sino de todo el perímetro y todo el recinto. Recordemos que todo esa propiedad es del Estado y que son más de 230 manzanas. Y el penal de Tecoluca está al centro en este momento. Por lo tanto, yo puedo proyectar que posiblemente se van a construir otros módulos dentro de esta propiedad del Estado que pueda ampliar la capacidad del sistema penitenciario, porque cuando se habilita el penal de Tecoluca, se disminuye inmediatamente los niveles de hacinamiento, porque se dispone de al menos 40,000 cupos para poder
disminuir la carga del sistema penitenciario. Pero además, estas 230 manzanas le permiten ahí construir o habilitar espacios para diseñar algún tipo de granja, de lo que pueden ser áreas para cultivos, para producción de tilapias y de otro tipo de productos que pueden servir para la misma alimentación de los internos. Muy bien, a mí me gustaría, vamos a ir a una pausa y al volver quiero que hablemos un poco acerca. El régimen nos permite, nos permite ver la captura de personas, la liberación de espacios, pero también estamos viendo últimamente que están habilitando espacios de diversión. Esto va a ayudar en la mentalidad de nosotros los salvadoreños en el tema de la convivencia, porque antes, como vivíamos encerrados por el problema de las pandillas, pues todo nos afectaba. Hoy lo que sucede es que tenemos que salir a estos espacios y disfrutar en sana convivencia. ¿Cómo nos ayuda esto? Me gustaría conocer un poco sus valoraciones al volver de la pausa. Ya volvemos. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El doctor Ricardo Sosa nos acompaña, él es criminólogo de nuestro país. Y bueno, conocer un poco acerca de las páginas que retransmite nuestra señal, Noti Occidente SV, nuestra Gente TV que transmite desde Sonsonate, El Informante de Chalchuapa, también Chalchuapa TV, El Vigía de Chalchuapa, Periodismo Sin Fronteras, Global Noticias Chalchuapa también, y agradecer a quienes ya se han suscrito en nuestro canal de YouTube, toque la campanita para que cada vez que subamos un material, pues ahí usted pueda verlo en primicia. El señor Metido 3D, así aparecemos en YouTube, también en TikTok, @el Metido Chalchuapa 1, el Metido de Chalchuapa en Instagram y en Twitter o en X, como hoy se conoce esta plataforma, el Metido de Chalchuap, termina con P, ¿verdad? Para que usted tenga información de primera mano de lo que sucede en nuestro país y el mundo. Estamos hablando con el doctor Ricardo Sosa acerca del régimen de excepción, de cuáles son las ventajas que tiene este plan que se impulsa en nuestro país, que por cierto, la próxima semana o esta semana podría solicitarse la prórroga número 19 del régimen de excepción. Doctor, hablábamos un poco acerca, en el espacio anterior, hablábamos del centro penitenciario del Secot, pero este es un espacio para encarcelar a pandilleros. El gobierno, paralelamente ahora con el régimen, está abriendo espacios diferentes, mejorando el tema de la seguridad en estos espacios como el Centro Histórico de San Salvador, la Plaza Salvador del Mundo, Parque Cuscatlán y una diversidad de lugares donde ahora vemos a los salvadoreños que disfrutan hasta bien noche. Sí, es importante. Mire, la noticia de la semana que estamos finalizando es la remodelación y el nuevo rostro de la Plaza Salvador del Mundo. Ha sido increíble cómo en la ciudad de San Salvador este se ha convertido en un punto de encuentro durante todo el día y la noche de la presente semana que estamos finalizando. No solo la plaza luce mejor, está con un aspecto pues de una plaza como que fuéramos un país de primer mundo, sino que es relevante el convivio de las familias. Ahí usted ve a chicos grandes, tercera, cuarta edad, y sobre todo también ve una dinámica comercial, porque ahí andan las papitas, ahí anda la carnita asada, ahí anda el cafecito con los termos, la gente porta su termo y le dicen a uno que si lo quiere capuchino, y le venden la canastita ahí con el pan dulce típico salvadoreño, los elotes locos, comida típica. Esa gente está llevando ingresos a su casa, la población disfruta y no necesita como requisito portar dinero, porque son plazas, son parques de acceso público. De igual manera, el Parque Bicentenario se ha convertido en un gran oasis de diversión, de esparcimiento y de deporte. A mí me llama mucho la atención cómo diferentes voluntarios están generando dinámicas de ejercicios, de yoga, de meditación, sin costo, gente que está llegando y que está tratando de aportarle a la salud mental. Y así creo que hay un gran esfuerzo del gobierno. ¿Dónde observo yo un punto de mejora? Las municipalidades. Creo que muchas alcaldías están en deuda con la población. Pareciera que muchas alcaldías no están conectadas con la visión del señor presidente Bukele y del gabinete de seguridad. Vemos parques sin iluminación, parques con basura, parques en descuido, y no pueden decir que es por falta de FODES, si esos son los aspectos mínimos que nosotros esperamos de las y los alcaldes y de sus consejos municipales. Yo no puedo aplaudirle a un alcalde porque mantenga limpia la ciudad, porque tenga iluminación pública y porque desarrolle un procedimiento de orden y limpieza en la ciudad, si eso es lo mínimo por lo cual se les eligió en el 2021. Yo creo que las alcaldías continúan en deuda con el señor presidente Bukele, con el gabinete de seguridad, y ya están ellos en plena campaña
para reelegirse o algunos llegar por primera ocasión a las alcaldías. Creo que es que darle taller al trabajo de las alcaldías. Yo veo cuerpos de agentes municipales convertidos en mini humos, cuando el código municipal no le autoriza a las y los alcaldes a desarrollar ese tipo de trabajo. Hay competencias que el código municipal establece a los alcaldes y incluso se le denomina policía municipal. Sí. Pero aquí los alcaldes y las alcaldesas quieren hacer lo que mejor les parece y las condiciones mínimas no las mantienen. Necesitamos más espacios de sano esparcimiento y, de ser posible, gratuitos. Necesitamos que la gente pueda llegar a desarrollar actividades al aire libre. Mire, este trabajo que hizo el señor ministro de Obras Públicas con esa bicicleteada camino a Sur City fue increíble. Yo creo que se estima que entre 4,000 y 5,000 ciudadanos llegaron a pedalear, a patinar, incluso algunos llevaron a sus mascotas. Fue una gran noche de celebración y que también, William, hay que decirlo, las fronteras invisibles que habían establecido las pandillas también han sido derribadas y eso le permite ahora, no digamos divertirse, si es que antes era prohibido ir a la vela de un amigo, de un vecino o de un familiar porque vivía 3 o 4 pasajes abajo de la colonia. Estaban las torpezas y las ridiculeces de los pandilleros criminales que decían, este es nuestro territorio, y estas fronteras invisibles. Todo salvadoreño y salvadoreña que vivía en esas comunidades, pobres, marginadas, excluidas y empobrecidas, sabían perfectamente hasta cuál era el límite fronterizo de una o de otra estructura criminal. Doctor, entonces, los alcaldes de todo el país lo que deberían estar haciendo es mejorar los espacios o crear espacios para que la gente pueda convivir, algo que no se hacía en el pasado. Esa es su recomendación. Para mí, los alcaldes y las alcaldesas de todos los colores políticos deben de sumarse al esfuerzo por la salud mental y física de la población. No basta con sacar esquelas cuando la persona ha cometido un suicidio, cuando está en una depresión en un centro hospitalario. Necesitamos activar políticas municipales de salud mental y física. No podemos disponer de una salud mental adecuada si físicamente nuestro organismo está inactivo. Necesitamos ponerlo en movimiento y para ello es importante que los parques y las plazas públicas estén limpias, dispongan de basureros y de una iluminación mínima. Yo no les estoy pidiendo luces neón ni luces LED, sino que disponga de la iluminación, porque la iluminación se convierte en un excelente disuasor de cualquier actividad delictiva o criminal. Y de igual manera, si en esa municipalidad no se dispone de un buen espacio, un parque donde masivamente la gente pueda llegar, pues pónganse creativos y creativas. Cierren las calles los sábados o los domingos por diferentes horarios y que la gente pueda llegar a divertir, que pueda llegar a caminar. Pongan personal, busquen alianzas para que dirijan las dinámicas de la población. Si es que, mire, si usted pone una persona que tenga cierto conocimiento y activa a los hombres y a las mujeres y a los chicos, vamos a tener algo impresionante y sin necesidad de gastar un tan solo dólar. Vamos a empezar a ver menos hechos de intolerancia como los que vemos constantemente en muchos lugares. Es decir, la mentalidad de los salvadoreños va a cambiar porque ya estamos conviviendo y ya entendemos que las ideas del otro y cómo se puede lograr. Doctor, yo quiero agradecerle el que haya venido este día y compartido con nosotros este sábado sus conocimientos y esperemos que al cierre del 2023 las provisiones que usted haya dado sean menos que esa, ¿verdad? Para que menos salvadoreños pierdan la vida. Sin embargo, pues
el análisis muy profundo que ha hecho del tema del mejoramiento de espacios también nos ayudaría, y ojalá y las municipalidades, el gobierno, y apoyen a espacios como el de Ricardo Sás, por ejemplo, el taller Estudio Arte en las Manos, que es un espacio que permite a niños, jóvenes y adultos poder aprender a pintar, a hacer arte. Y eso lo agradecemos porque este espacio en donde nosotros realizamos la entrevista es parte del taller Estudio Arte en las Manos aquí en Chalchuapa, que está ubicado frente a la Rinconchita, y les adelanto que para noviembre tiene un curso de verano para que usted, cuando sus niños salgan de la escuela, los pueda venir traer acá al taller Estudio para que aprendan a pintar, aprendan a dibujar. Y bueno, es la alegría de los niños durante los fines de semana. Doctor Ricardo Sosa, criminólogo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, William, a usted, a su equipo de trabajo, a don Ricardo Sás por la coinonía, por la hermandad, por ser un excelente anfitrión en esta jornada de programa. Yo quiero enviarle un mensaje a usted, amigo cibernauta, televidente, a través de todas estas amplias multiplataformas que retransmiten el programa. Abrace la vida, valore la vida. Usted, padre de familia, trabaje en la identidad de sus hijos y de sus hijas. No permita que un tercero le venga a decir lo que es o lo que no es. Dígale a sus hijos que los ama. Dígale cuánto los aprecia. No se enfoque solo en comprarle el mejor dispositivo móvil o la mejor tableta o el mejor computador para que pase divirtiéndose y viendo una cantidad de material que usted ni se imagina. Regresemos a los orígenes y la base de la sociedad, que es nuestra familia. Y recuerde, la muerte más prevenible de todas es el suicidio. Busque ayuda. Principalmente nosotros los hombres necesitamos ayuda. Necesitamos compartir nuestras emociones, compartir nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestros miedos. No dejamos de ser hombres por buscar ayuda. Ayudemos a la sana convivencia. Eliminemos el alcohol de nuestras reuniones ahora que viene el fin de año. Pensemos en una reunión libre de alcohol y de sustancias psicoactivas. Apoyemos el arte y la cultura. Yo les invito a que visiten este centro de formación cultural aquí en Chalchuapa y que puedan también a las autoridades tomar en cuenta a nuestro artista Ricardo Sás para que pueda conducir programas al aire libre en el parque de la ciudad y que la gente se quite ese mito de que yo soy malo para pintar y para otras situaciones de arte que en este centro se facilitan. Así que les agradezco, que Dios les bendiga y tenga sueños. Los salvadoreños y salvadoreñas debemos de morir viejos y llenos de vida, cumpliendo nuestras metas y nuestros propósitos. Yo quiero tomarme 2 atrevimientos este día, y cuando nosotros publicamos la nota del joven que falleció durante esta semana allá en San Salvador por la Universidad de El Salvador, una joven escribía que ella pasaba por momentos difíciles por su estado de depresión, y muchas de las personas, agradezco a las personas que le contestaron y que amablemente virtualmente le ofrecieron un abrazo. Yo quiero ofrecerle este espacio a esas personas que cuando se sientan mal, vengan aquí al taller Estudio, y Ricardo, no dudo que Ricardo va a apoyarles, les va a tomar de la mano y les va a enseñar la vida de colores. Van Gogh decía que el cielo es un espacio para pintar, es un lienzo, y la vida es eso, de colores diversos. Yo sé que Ricardo lo va a hacer. Esa es la primera invitación para que venga. Aquí se va a relajar en este jardín hermoso que tiene Ricardo acá. Y lo otro, doctor, quiero dejarle planteado el hecho de que nos reunamos con periodistas locales de la zona occidental o de Santa Ana para explicarnos un poco acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros cuando difundimos imágenes no adecuadas, que al contrario de ayudar en nuestro crecimiento emocional, afectan emocionalmente a la población. Yo le dejo ese reto para que en lo que resta de este año veamos si logramos montar una plática, un taller aquí mismo, que yo sé que Ricardo nos va a apoyar, que
que pudiéramos hacerlo una mañana, una tarde, un fin de semana, un domingo puede ser, no sé cómo está el espacio suyo, pero que hablar acerca de cuál es la responsabilidad que nosotros, los comunicadores, tenemos, porque necesitamos retroalimentarnos y también emocionalmente cambiar ese chip de que la violencia vende. La violencia afecta y eso tenemos que tenerlo claro nosotros, los comunicadores, pero también la población en general, que muchas veces se atreve a compartir información que en vez de ayudar afecta a la población. Doctor, yo No, le dejo la invitación. con todo gusto. Me comprometo con ustedes y a coordinarlo con usted para que antes que finalice el año desarrollemos este taller. Mire, solo las multiplataformas que están transmitiendo este programa tienen un alcance de más de 500,000 de salvadoreños y salvadoreñas, sin contar las reproducciones adicionales al finalizar. Así que con todo gusto vamos a trabajar un manual de buenas prácticas de cómo informar, cómo que ustedes cumplan la misión, pero también con un principio victimológico. Y además, en una parte B de esa jornada vamos a hablar sobre la salud mental, sobre el síndrome del quemado, para muchos periodistas que pueden estar atravesando de esa situación y que ustedes también necesitan un plan de salud mental y física. Así es. Bueno, y este es el reto para las autoridades también, para que apoyen este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nos permite salvar vidas, el hecho de evitar un suicidio salva vidas, y lo otro es el hecho de trabajar la parte emocional de la prensa escrita, radial, televisiva y ahora de medios electrónicos. Bueno, ayudaría muchísimo. Doctor, gracias nuevamente por haber venido y bueno, esta no será la última vez que usted nos va a acompañar, porque queremos seguir compartiendo un café con usted y una plática tan interesante como la que este día hemos tenido. Muchas gracias, William, y cuando coordinemos agenda, pues vamos a estar aquí siempre colaborándoles. Es un honor visitar Chalchuapa. Ha sido una mañana con un clima